Mi nombre es Henry Guatocto Sandoval, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, y el día de hoy vamos a iniciar el curso de tutela de intereses difusos y colectivos. Lo primero que hay que decir es que este es un curso innovador para la currícula de la maestría de San Marcos y se construye en base fundamentalmente a la jurisprudencia ambiental e indígena, y en un tercer momento en el tema de consumidor y salud. Por eso es que la mayoría de casos que tratemos en el curso se relacionarán con esos campos. Y además, el ámbito del derecho procesal civil y procesal constitucional. Y guardando relación con lo que se denomina litigio estratégico. Dicho ello, empecemos por el principio. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a tener es un reflejo de lo que es el litigio estratégico, lo que conversamos la otra vez y que enviamos por correo, ¿no? ¿Qué es el litigio estratégico? Es la forma que se tiene para implementar políticas públicas a través de un proceso judicial. Este puede ser normalmente un proceso constitucional, pero también podría ser un contencioso administrativo, también podría ser un proceso civil o un proceso penal. ¿Cuál tendría que ser la característica del proceso? Que involucre intereses colectivos o intereses difusos. Hemos dicho acá que los intereses colectivos, o derechos colectivos como prefiero llamarles, se relacionan a aquellos derechos que involucran a una población determinada, perfectamente identificada. Por ejemplo, un pueblo indígena, por ejemplo, un grupo de electores determinados, en tanto que los derechos difusos o intereses difusos, como también se le llamó en un primer momento, se relacionan a la afectación de derechos de un grupo indeterminado de personas que no los podemos identificar. Como por ejemplo, cuando les ponía el ejemplo de una medicina que podía ser cancerígena y que no sabemos con certeza cuántos serían los afectados, pero sabemos que hay afectados. Esto en el derecho anglosajón, en el derecho de Estados Unidos, se trata en el tópico de la famosa acción de clase y los denominados procesos colectivos, que más adelante trataremos, pero que en el Perú no existen. Y como no existen, tenemos que adecuar los procesos judiciales inicialmente previstos para intereses individuales para la defensa de colectividades. Hay que decir además que todo aquello que se relaciona a derechos difusos o colectivos se inserta en el ámbito de lo que se denomina litigio estratégico, que no es solamente aquello que manifesté hace un momento, que es cómo a través del proceso judicial implemento políticas públicas y efectivizo derechos fundamentales, sino también implica un estudio sociológico que demuestre que efectivamente detrás de la norma existen intereses jurídicamente relevantes, que la sociedad considera intereses jurídicamente relevantes. Implica también tener probablemente una posición política sobre particular. O sea, todo derecho a la postre implica, en el fondo, una cuestión política que se refleja en la materialización del derecho. Y también un asunto relacionado a lo comunicacional. La mayoría de casos de derechos difusos o colectivos no es hasta que se visibilizan a través de los medios de comunicación en que adquieren de alguna forma concreción. Ejemplo, la consulta previa, que se refiere al derecho colectivo de una población indígena, por la cual cualquier medida administrativa o legislativa tomada por el Estado peruano debe ser objeto de un procedimiento administrativo por el cual se le pregunte a la población indígena si está de acuerdo o no con esa medida, que afecta su vida. ¿Sí? ¿Tiene un sustrato jurídico? Claro, el convenio no es el 9 en el artículo 6. ¿Tiene un sustrato sociológico? Claro, las poblaciones indígenas históricamente han sido de alguna forma subyugadas en sus derechos y exigen que se les respete en su derecho a la identidad étnico-cultural. ¿Existe un tema político de fondo? Claro que sí,
porque el proceso de consulta previa en el fondo es un diálogo político entre esta sociedad indígena y nuestra sociedad occidental. Y nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? El proceso de consulta previa en el fondo es un diálogo político también. ¿Por qué? Porque va a traer consigo la manifestación de preocupaciones e intereses de la población indígena versus las políticas públicas que podrían quererse implementar para poder resolver ese problema. Y finalmente es un tema de comunicaciones, claro que sí. ¿Cómo es que se visibiliza la consulta previa, Bianca? A través del baguazo, ¿no es cierto? Si no hubiera habido baguazo, doctor, ¿usted cree que se podría haber visibilizado el derecho? Yo creo que no. No, y este fue un tema de orden estrategia comunicacional, porque si los medios de comunicación no hubieran dado cobertura a la noticia, probablemente seguiríamos sin implementar la consulta previa. Su nombre, para conocernos. Luis Cárdenas. Luis, nuestro delegado, recordará que el convenio 69 que consagra el derecho a la consulta previa entra en vigencia un 2 de febrero de 1995. El fenómeno del baguazo es del año 10. ¿no es cierto? Entonces, en el año exactamente 7 de junio del 2009, si no lo recuerdo, se produce el baguazo. O sea, estamos hablando de ¿cuántos años? Más de 16 o 17 años, ¿no es cierto? Desde que El baguazo, el último es el 2010 en la sala de Lozano. en Baba, ¿no es cierto? En Baba. ¿Cuántos años han pasado desde el 95? 6 años. 5 o 6 años. No, desde que se aprueba el convenio 69. Es mucho más. Efectivamente. ¿Y por qué es que adquiere relieve? Porque los medios de comunicación le dan cobertura. ¿No es cierto? Entonces, en realidad el litigio estratégico se compone de por lo menos 4 componentes. No solamente hacer un proceso judicial, no es solamente que haya un sustrato sociológico, que haya una posición política, sino también una visibilización en medios de comunicación. Si no, no calzaría con lo que stricto sensu es litigio estratégico. En el fondo, el litigio estratégico implica llevar a los tribunales también una postura política, como en este caso sería que respeten mi derecho de identidad cultural y que te hagas cargo de mis preocupaciones. ¿Y vas a preguntar algo, Luis? Sí, hasta ahora creo que se está hablando de identidad etnocultural, pero en estos casos se habla de comunidades indígenas. ¿Por qué no podría englobarse comunidades campesinas? Excelente pregunta. Siguiente, Amparo. Siguiente. ¿Cuál es su nombre? Javier. Javier. Resulta que en nuestro país los pueblos indígenas reciben varios nombres. Cuando se funda la República Peruana, existían comunidades indígenas. A principios del siglo XX se campesiniza al indígena y se le da el nombre de comunidad campesina. Y más adelante se reconoce que en la selva hay otros indígenas que no tienen nada que ver con el agro y se les denomina comunidades nativas. Sin embargo, ese fenómeno de hacerlo campesino al indígena, porque supuestamente solamente es agricultor, ha ido cambiando y hoy día se le reconoce otra vez el componente indígena y se vuelve al origen del pueblo indígena, la categoría pueblo indígena. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro según nuestra normatividad? La comunidad campesina usualmente es aquella que geográficamente se ubica en el Ande y que se dedica a asuntos agrícolas. La legislación sobre el particular basa la mayoría de artículos en el tratamiento que se da a la tierra, al repartimiento de la misma para hacer actividades agrícolas. En el ámbito de las comunidades nativas no se puede hacer agricultura porque en realidad llueve de mucho y lo que realmente hacen estos indígenas es pescar, recolectar frutos y cazar. ¿No es cierto? A ellos se les denomina comunidades nativas y también se les ubica un ámbito geográfico y se les titula en base a dónde realizan esas actividades. En realidad, ninguna de las legislaciones que regularon a las comunidades campesinas y nativas
le otorgó derechos políticos, derechos sociales, derechos propiamente más amplios que relacionados al territorio y a su utilización. Y existen otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la integridad cultural querría implicar en el fondo que respeten mi idioma, que respeten mi educación, que me respeten mi cultura. ¿Eso estaba en estas legislaciones? No. Solo se relacionaba a las actividades del comunero en relación al agro o a su uso de la tierra en el ámbito del selva. Entonces, es el convenio 69 el que en realidad da la posibilidad de un desarrollo mayor. Antes el Perú había suscrito el convenio 103, que es un convenio por el cual se reconoce al indígena, pero se le subyuga. ¿Cómo se le subyuga? Tú eres un buen salvaje, así era la teoría de ese momento, y voy a adoctrinarte en la educación occidental. Entonces, para que tú progreses, tendrías que tener una educación de la sociedad occidental. No voy a respetar tu idioma guajú, ni tus tradiciones guapís, ni tu origen aymara, ni tu origen quechua. Voy a entregarte conocimiento que te va a ayudar a salir adelante, pero en una visión occidental. Esta postura del convenio 103 sería superada por el convenio 69, que lo que te dice es stop. Detente, Amparo. Hay que respetar la cultura existente y rescatarla. Y ese rescate, uno querría decir también rescate de sus medicinas tradicionales, de sus prácticas ancestrales, de su religión, de su visión del mundo, de su forma de vida. ¿Cuál me dijo que es su nombre? Perdón. Javier, ¿ustedes sabían que los pueblos indígenas de la selva, como del ámbito andino, tienen un plan de vida como colectivo y tienen una visión distinta a la nuestra como colectivo? Lo tienen, como colectividad, y le llaman plan de vida. Y el territorio que poseen no pueden disponerlo de manera individual, tienen que disponerlo como colectividad. Entonces la visión que tienen ellos es distinta. Es más, el territorio que tienen ellos no se supone que lo vayan a transferir, sino que tienen que quedárselo a perpetuidad, porque no es propiedad de ellos, sino es propiedad también de las generaciones que vienen. Porque una de las cuestiones fundamentales para entender a los pueblos indígenas es que tienen una relación espiritual con su territorio. Tienen una relación tan fuerte que, como decía ya en los 7 ensayos José Carlos Mariátegui, el indio ha desposado la tierra y se ha casado con ella. Porque sus vínculos son tan fuertes que no se imagina uno a un campesino o a un pueblo indígena andino sin territorio. No lo imaginas. La Pachamama es parte de su forma de vida. Y el indígena de la selva tampoco. Esto ya no lo dice solamente José Carlos Mariátegui, sino también lo diría Belaúnde más adelante, y también lo diría la modernidad actualmente, en el siglo XXI, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana, que claramente, tomando literalmente las palabras de Mariátegui, dicen: los pueblos indígenas tienen relación espiritual con su territorio, y por lo tanto hay que respetarla, hay que hacer consulta previa, hay que tomar estudios de impacto ambiental, y no puedes tomar una decisión sin su consentimiento. Caso Saramaca, famosísimo. Y aquí Morelia, Saramaca, que también se lo vamos a lanzar por correo para poder desarrollar. Luis, creo que todavía nos falta completar alguna parte de la respuesta que tú querías. Añade, por favor. No, lo que yo pregunto es que en el caso de Saramaca ustedes señala que se tiene que tener su consenso, su consentimiento previo, pero bueno, yo creí que la consulta previa más que todo era simplemente se les pregunta, pero no es vinculante su opinión. Es una excelente pregunta, Luis, porque hay casos en los cuales hay que diferenciar. Una cuestión es la consulta previa y otra cuestión es el consentimiento político. Va a haber casos excepcionales donde sí requieres el consentimiento político. Javier, si usted es un pueblo indígena y va a ser reubicado en el territorio ancestral que por 300 años ha vivido, por 500 años, ¿bastaría una consulta previa y que el Estado tome la decisión por usted? Ahí requerir consentimiento, porque voy a retirar al pueblo indígena de una zona
para nunca más volverla a utilizar porque vamos a desarrollar actividades mineras, hidrocarburíferas, eléctricas, lo que fuera. Vamos a inundar esta zona para hacer una gran hidroeléctrica y usted ya no va a estar. Ahí requiere su consentimiento. Vamos a poner en tu territorio residuos tóxicos peligrosos. Eso me va a enfermar, puede afectar, entonces requiere consentimiento, claro que sí. Entonces, habrán circunstancias como las antes descritas que por la dimensión de la gravedad de la afectación de los derechos involucrados sí requiere consentimiento. Pero hay otros casos que son la mayoría, porque estoy hablando solamente de excepciones, donde no requieres consentimiento, donde solamente requerirás un procedimiento de consulta previa, donde en última instancia el Estado toma la decisión. ¿Cómo es un procedimiento de consulta previa? El Estado identifica que la medida que va a consultar va a impactar pueblo indígena, identifica al pueblo indígena o pueblos indígenas afectados, luego en un tercer momento informa sobre la medida, luego en un cuarto momento empieza una publicidad de la medida, luego en el siguiente momento empieza a permitir que el pueblo indígena pueda conversar con sus miembros y dialogar sobre la misma, es lo que llaman diálogo interno, y luego en otro momento ya hay un diálogo con el Estado para ver cómo podemos hacer la medida sin afectar el derecho a la integridad cultural, y luego finalmente, con acuerdo o sin acuerdo con el pueblo indígena, el Estado, el gobierno, el ministerio competente que consultó la medida toma la decisión. Si el pueblo indígena se opone a la medida administrativa o legislativa, ¿se va a dejar de implementar? No, se implementará. Solamente hay excepciones. En casos en que implique reubicación del territorio, donde se ponga en grave riesgo la subsistencia del pueblo indígena, o en el caso de que, por ejemplo, se ponga una base militar o residuos tóxicos sobre su territorio. Cuestiones excepcionales. Ahora, ¿de dónde vienen estos casos excepcionales? En realidad vienen de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. No está previsto en el convenio 6.9 estas excepciones. Estas excepciones vienen del desarrollo jurisprudencial. Luis, ¿ibas a replicar? Javier, sí. Atendiendo a esta distinción que hacen entre consentimiento y consulta previa, ¿cuáles serían en este caso los límites a un consentimiento que brinda una comunidad campesina o nativa? Si una medida que vaya a adoptar el Estado, por ejemplo, implicara la afectación directa de sus derechos a la salud, realmente, como usted bien dice, el vertido de algún tipo de minerales, tóxicos, etc., y que la comunidad, pese a ello, dentro de su entendimiento, acepte, digamos, el vertido de ese tipo de cosas, ¿cuál sería el límite de esos consentimientos? Si afectaría sus propios derechos, ¿se podría limitar ese consentimiento? ¿O no habría forma, o es absoluto ese consentimiento que puede brindar en este caso a la comunidad campesina o nativa? Es una excelente pregunta. Y me recuerda aquí lo que se denomina, otra vez voy a referirme a un concepto que vamos a desarrollar más adelante, que es el proceso colectivo. El proceso colectivo tiene como naturaleza usualmente la siguiente: se utiliza para defender derechos de personas que se han afectado a sus derechos subjetivos, pero también, Bianca, en aquellos que son ignorantes de que se les afecta a sus derechos fundamentales, derechos subjetivos, y que una organización, una persona que está legitimada de acuerdo a su ordenamiento jurídico, va en su defensa. En aquellos casos donde se ha brindado el consentimiento, ojo, y que de todas maneras le va a afectar a la salud o a la vida, esto pudo haberse obtenido de una manera fraudulenta, porque es muy poco probable que alguien, Bianca, te diga si depositamos estos residuos peligrosos en 20 años te va a dar cáncer, y tú digas sí, acepto. Probablemente la información que recibieron pudo ser de dos modalidades: una, insuficiente, o dos, Luis, ha sido entregada en un lenguaje técnico tan complejo que el pueblo indígena no entendió lo que le están diciendo y confió en la palabra del funcionario que fue a explicarles en grandes rasgos, pero no les explicó la letra pequeña. Y como el estudio técnico o la información no ha sido, ojo con eso también, Javier, traducido a su idioma, y no solamente es traducido a su idioma,
sino que explicado de manera intercultural, o sea, una cosa es lo que yo entiendo por una palabra y otra la que puede entender él. Probablemente la transferencia de la información no fue idónea y ellos aceptaron, pero por error, ¿no es cierto? En el acto jurídico también el consentimiento puede ser viciado cuando no tengo la suficiente información o cuando por error acepto algo que creo que no me va a afectar. Derecho consumidor, ¿no? El consentimiento informado. Efectivamente. Y justamente este derecho informado se aplica en consumidor, en salud y en pueblos indígenas. Para que ese consentimiento sea válido tendría que haber recibido información suficiente e idónea, y eso implica que haya sido posible comprender por el pueblo indígena. Entonces podríamos a una consulta previa cuestionarla en tanto y cuanto se demuestre que no se transfirió la información suficiente para que se tome una decisión consciente. Ahora, hipotéticamente, en el caso que sí no ha recibido la información, el ordenamiento jurídico legitima una agresión directa a un derecho subjetivo, a un derecho fundamental, no. Y un caso real, Javier, La Oroya. En La Oroya, los niveles de contaminación de plomo son altísimos. Usted va y pregunta a la población y ellos dicen, quiero que siga la actividad minero-metalúrgica. Y el Estado, ¿qué ha dicho? No. Porque de continuar esos niveles de contaminación, tendremos a personas enfermas, crónicamente condenadas a muerte. Entonces, algunos consentimientos que otorguemos no serán válidos porque el propio ordenamiento jurídico lo impedirá. Entonces, buen ejemplo, Javier, y es lo que en algunas de nuestras 20 consultas previas de los años anteriores ha pasado, que se han dado consentimientos con escasa información, casi ignorancia, o con información suficiente, entre comillas, formalmente hablando, Amparo, pero materialmente no conocida por el interlocutor, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahora le presento un informe técnico de ingeniería a detalle de una hidroeléctrica, usted no sabrá si está bien o mal, y le digo apruebe y yo le voy a dar una compensación. De pronto por la compensación lo hago, pero no entiendo lo que está ahí en el estudio de factibilidad, o en el estudio de ingeniería, o en el estudio de impacto ambiental. Entonces, una de las tareas que está pendiente para lograr una consulta previa real es que se pueda garantizar que la información sea transferida de una manera óptima para que sea entendido por el pueblo indígena, ¿sí? Y además que el Estado tenga la forma de hacerlo. Ahora yo quería detenerme un momento en algo que me parece importante. Hemos hablado de litigio estratégico. Me voy a dedicar ahora brevemente a explicarles cuáles serían los principios bajo los cuales yo podría identificar que un proceso judicial, una acción legal, es litigio estratégico. O sea, involucra un derecho colectivo, involucra un derecho difuso. Ya que en el Perú no existe procesos colectivos, el sustituto natural, ojo, del proceso colectivo en los ordenamientos jurídicos se llama litigio estratégico. Pero si yo me voy a Estados Unidos, el litigio estratégico será conocido como proceso colectivo, como acción de clase. Ojo, para hacer el paralelo nada más, ¿no? La acción de clase sería lo que acá es el litigio estratégico como actuación. Lo primero que tendríamos que visualizar es que el litigio es el litigio en defensa de derechos humanos, la supremacía de la Constitución y los tratados de derechos humanos. Se presume que todo principio contenido en la Constitución y todo derecho contenido en la Constitución es de interés colectivo. Sí, a todos nos interesaría que la Constitución en todos sus extremos se cumpla. Pero usted de repente me dice, pero no tenemos determinados quiénes son todos, entonces hablemos de intereses difusos. Porque me parece que todos estamos de acuerdo que la Constitución debería respetarse. Entonces, todo lo que involucre una defensa con la Constitución sería litigio estratégico. Todo lo que involucre la defensa de derechos humanos sería litigio estratégico, y todo lo que involucre, de alguna forma, la defensa de los tratados de derechos humanos sería litigio estratégico. Ahí la pregunta sería... Hay una pregunta después. Sí. El daño producido a la comunidad nativa ante la modalidad que es la extracción o la explotación, ese daño, la reparación,
a través del causante del daño, ¿sería compartido con el Estado a favor de la comunidad o solamente de la empresa explotadora? Es una excelente pregunta y sobre ese particular lo veremos cuando hablemos de responsabilidad civil por daños socioambientales. Es una nueva categoría que se desarrolla a partir de la tutela de derechos colectivos y difusos. Pero no quiero escaparme de la pregunta. En realidad ahí tendríamos, Amparo, dos posibilidades. Su nombre para conocerlo. Rolando. Doctor Rolando, ahí tendríamos dos fenómenos. Vamos a ponernos un caso en concreto. Si se refiere, por ejemplo, aquí por ejemplo tengo el caso de los daños y perjuicios ocasionados a una comunidad afectada por una hidroeléctrica en Ecuador. Allí podríamos ver dos afectaciones. Para poder hacer la hidroeléctrica, ejemplo, tengo que utilizar el territorio indígena. Imaginemos que es todo esto. ¿Saben cómo se hace una hidroeléctrica? Se llena de agua un lugar geográfico que tiene una especie de fondo, ¿no es cierto? ¿Qué se va a perder ahí? El territorio ancestral del pueblo indígena. Pero además del territorio ancestral se pierden árboles, biodiversidad y se afecta el medio ambiente. Si va a haber una reparación por los daños ocasionados, tendría que tener una diferenciación de la reparación que iría a la comunidad por la afectación a su territorio ancestral y la afectación que habría a la sociedad por la afectación que hay a la diversidad biológica y al ambiente. Porque el bosque tiene propiedades. Por ejemplo, ese bosque que hoy lo estoy inundando captaba gases de efecto invernadero. O sea, hacía que el cambio climático sea más lento. Si yo lo desaparezco, es más, si yo lo desaparezco y genero todo lo contrario, porque cuando yo inundo un bosque para hacer una hidroeléctrica, lo que genero es más gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque el bosque abajo se está pudriendo. Y esos gases que salen a la superficie generan más contaminación, más gases de efecto invernadero. Entonces, le quito el servicio ambiental de captar carbono y al contrario, aumento el carbono. ¿Eso tiene un costo para la sociedad? Sí. ¿Lo podríamos pagar? Sí. ¿Cuánto valdría? Bueno, ya que no podemos recuperar el bosque porque ya se hizo la hidroeléctrica, Javier, ¿cuánto costaría poner un bosque de similar extensión en otra zona para que de alguna forma me brinde el mismo servicio ambiental que me brindaba este bosque? Eso sería lo que tendría que recibir el Ministerio del Ambiente, el Estado, como reparación. Y otro sería la reparación que podría recibir el pueblo indígena, al cual la dinámica sería diferente. Aquí hacías tus prácticas ancestrales, aquí vivías. Tengo que ponerte un ámbito geográfico que ofrezca las similares condiciones, donde haya sachabacas, donde haya sajinos, donde haya tus peces que pescas, etc. O sea, ven la dinámica diferente. Entonces, para comprar o adquirir o titular un territorio de esas condiciones, tendría que tener un fondo diferenciado. Uno para el pueblo indígena, una reparación específica con la finalidad de recuperar su territorio ancestral, y otro fondo distinto para el Estado, a través del Ministerio del Ambiente, para que pueda recuperar un ámbito geográfico que ofrezca el servicio ambiental específico de captación de carbono. Pero no solamente es eso, de repente había una planta medicinal que ahí también estaba creciendo, que también tengo que reponer. Pero no solamente eso, había diversidad biológica endémica que estaba en extinción, que debo recuperar y que debo introducir a este otro nuevo lugar geográfico. Entonces, podríamos diferenciar claramente las reparaciones en dos clases, en el caso que usted me está planteando. Entonces, toda afectación a una comunidad no necesariamente implica una indemnización a ella. Y aquí quisiera poner, ya que usted lo toca, que es un tema que vamos a tratar en la siguiente media hora, este caso. El caso del primer pleno casatorio civil resuelto por la Corte Suprema peruana es el caso del derrame de mercurio en Choropampa, donde se afecta a la comunidad, pero también se afecta al ambiente, y donde claramente debió haber una reparación por el daño al ambiente y otra reparación distinta a los comuneros. ¿Bastaba con darle, por ejemplo, 3 millones de dólares a los comuneros y no darle nada al Estado por los daños al ambiente? No, porque esa es la indemnización que reciben ellos como comuneros. Pero el Estado, que nos representa a nosotros, a la sociedad, el interés de la sociedad, no recibe nada. O dígame usted qué recibió el Estado peruano por los daños ocasionados por el derrame de mercurio. Pero esa es una historia que vamos a tratar en un momento. Por ahora yo quería fijar
con ustedes y concordar y de repente enriquecer los criterios que se han tomado para hacer litigio estratégico, que hemos dicho que es el sustituto natural en ausencia del proceso colectivo que no haya en el Perú. Entonces, lo primero hemos dicho, a ver si alguien está de acuerdo o no está de acuerdo, en todo caso, que se denomina litigio estratégico toda acción legal, todo proceso judicial en el cual se involucre la supremacía de la Constitución, defensa de derechos humanos o defensa de tratados de derechos humanos, ¿no? En general. Pueden ser tratados de medio ambiente, pueden ser tratados en general, ¿no? De discriminación, de derechos humanos de primera, segunda, tercera generación, sociales, ambientales, como usted guste llamar. El segundo criterio es que el litigio estratégico será para el fortalecimiento de la institución del país y la protección de intereses difusos y colectivos de la sociedad. Ojo con eso. O sea, cuando una autoridad estatal, Luis, por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tiene una dirección general de juegos de casino y máquinas tragamonedas, viene una acción legal e impide que el Ministerio ejerza su labor de fiscalización y el 95% de la actividad se informaliza y la actividad de juegos de casino se vuelve un problema porque hay más ludópatas en la sociedad. Que un tercero, alguien que no sea del Estado, por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Paola, interponga una acción de amparo que busque la restitución de las facultades que, por una serie de mecanismos que han conseguido las empresas operadoras de juegos de casino y máquinas tragamonedas, pueda devolverle esas facultades. Sería una acción de interés público, sería una defensa abierta de los derechos colectivos y difusos. Claro que sí. Y este es el famoso caso de la acción competencial del MINCETUR. ¿Contra quién? Contra el Poder Judicial. No sé si conocerán ese caso donde evidentemente en los años 2005-2006 toda la actividad de tragamonedas se encontraba informalizada porque los operadores habían conseguido mediante acciones de amparo operar al margen de la fiscalización de la autoridad competente. ¿Qué tuvo que hacer el Estado? Bueno, el Poder Ejecutivo en este caso, interponer una acción que se llama competencial. Ustedes conocen la acción competencial, ¿no es cierto? La recuerdo nada más. Cuando un poder del Estado interfiere en las facultades de otro e impide que las ejercen. Eso que en teoría sonaba hermoso y que parecía que nunca iba a ocurrir, en el caso del Poder Ejecutivo, MINCETUR y el Poder Judicial se dio. El Poder Judicial regulaba la actividad de tragamonedas en un 95% y el 5% era regulado por el Poder Ejecutivo. ¿Esto era posible? No. El Tribunal Constitucional, en una famosa sentencia, estableció que se declaren nulas las acciones de amparo que consagraron esas licencias de operaciones y que vuelve el Poder Ejecutivo a operar. Si esa acción lo había iniciado en particular, esto hubiera sido un caso de litigio estratégico. Otro caso de litigio estratégico que se involucra con la institucionalidad del país es el caso de la OEFA. El organismo de evaluación y fiscalización ambiental tiene hasta hace poco derecho de cobrar un aporte por regulación a las mineras, Paola. Pero lamentablemente a las mineras no les gusta pagar el aporte por regulación. ¿Para qué es ese aporte, Bianca? Es para que las fiscalicen. Es para que las fiscalicen y que pueda el inspector de OEFA venir y ver, Bianca, ¿estás en regla o no con tu minera? Sí, no. Bueno, no me da la gana de pagar. ¿Por qué? Porque me parece confiscatorio, porque me parece que es un tributo ilegal. Esa acción de amparo que han puesto y acción popular de las mineras contraviene la institucionalidad ambiental vigente. Sí. ¿Qué podría hacer usted? Bueno, Paola, ingreso como liticonsorcio facultativo al proceso donde está siendo demandado OEFA para ayudarlo a defender. ¿No es cierto? Entro como liticonsorcio facultativo para ayudarlo a defender el proceso. Y en el ámbito de INDECOMI, porque, ojo, para las mineras, este es un caso real, este tributo es una barrera burocrática de ingreso al mercado, de acceso al mercado. O sea, es increíble, o sea, un tributo que para ellos entienden que les impide desarrollarse en el mercado. Ahí como podría entrar como tercero interesado. Estos mecanismos de entrar como tercero interesado, como el tribunal facultativo, calzarían con el tema del litigio estratégico, porque lo que estoy buscando es la defensa de un derecho colectivo, de un derecho difuso.
¿Pero a través de qué? Del mantenimiento de la institucionalidad del país. Aquí, ojo, no estoy viendo, Javier, la defensa de un derecho subjetivo, de un derecho fundamental, de un derecho humano, sino lo que estoy persiguiendo es que no me tumbes la institucionalidad estatal. Porque si no ingreso, de pronto el empresario minero va a ganar esta acción. ¿Y quién va a pagar la fiscalización minera? Nosotros. ¿Sería justo, Javier, que tú y yo saquemos de nuestros bolsillos dinero, o sea, a través de tributos que paguemos, para que fiscalicen a las mineras? Cuando hay un principio de orden económico, que es el principio de intervención de costos, que señala lo siguiente: todo aquel que genera un riesgo social o ambiental debe costear la fiscalización para que usted no genere un daño. ¿Es razonable ese principio? Claro. Usted paga con su Mercedes que tiene estacionado afuera, lo hace cuando paga el SOAT, ¿no es cierto? Porque de casualidad puede, sin querer, chocarse con el vehículo de Rolando, o quizás atropellar. El SOAT cubriría, ¿no es cierto? ¿No? Es natural. Entonces, esto es lo que las mineras no quieren. Entonces, en nuestro concepto eso es también litigio estratégico. Aquel que defiende la institucionalidad y la democracia en un Estado, que no necesariamente se vincula a un derecho subjetivo, pero la institucionalidad implica una defensa de la sociedad en general. Si usted no está de acuerdo con esa institucionalidad, podemos conversarlo, pero en general se presume que esta institucionalidad es querida por todos, es legítima, ¿no? Seguro va a decir caso jurado nacional de elecciones y sí, más, pero dígalo para que quede no, si lo que estoy refiriendo constancia. al modelo económico, ¿no? La Constitución del 79 tiene un marco del papel del Estado, pero la Constitución del 93 es distinta, es más liberal, por lo tanto más es el aspecto económico donde debe apuntar el campo empresarial. Es un excelente caso. Y les recuerdo Luis y Javier, Bianca, Paola, Amparo, Celis, que hubo un constitucionalista peruano que interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la Constitución del 93. Sí, y fue materia de un pronunciamiento. ¿Sí? Lo que usted me está planteando, el tribunal no lo pudo haber resuelto, sí. ¿No? Hay un problema, ¿no? ¿Quién crea el tribunal constitucional? ¿La Constitución 79 o la del 93? La del 93. O sea, ¿cómo podrías decir tú que la Constitución que te da origen y que te da nacimiento es inconstitucional cuando prácticamente generarías tu institución? Ya vieron los problemas a los que se enfrentó el tribunal, y por eso es que el tribunal finalmente decide reconocer y convalidar la Constitución del 93. Pero es válida su pregunta, y ahí quería llegar, independientemente del final feliz o infeliz que tuvo la acción, que el señor Borea me parece que fue el que plantea la acción. Al momento de iniciar esa acción colonial, ¿qué estaba haciendo? Litigio estratégico. ¿Qué estaba iniciando? Un proceso colectivo. Porque había muchos programas como usted, Rolando, que querían que se respete la Constitución 79, porque la del 93 es una constitución surgida de una autocracia, de un autogolpe, y que era legítimo amparo que uno vaya a cuestionar la misma. Y ahí vamos a una conclusión clave, Luis, que es que las acciones de inconstitucionalidad en realidad persiguen la defensa de derechos colectivos, derechos difusos y la institucionalidad del país y la supremacía de la Constitución, y por lo tanto tutelan intereses difusos y colectivos. La mayoría de veces eso es así. No siempre, probablemente, porque habrán casos en los cuales los cuestionaremos. Por ejemplo, ya que estamos hablando en un día después de las elecciones que tanto le gustan a Luis y que él votó seguramente muy emocionado en su Anford. Les recuerdo un caso sublime, Paola, y que todos ustedes han visto en televisión y que alguien pudo plantear la acción. A criterio de la cátedra, la sanción de exclusión es inconstitucional. Y eso que yo les adelanto que no iba a votar ni por Guzmán ni por Acuña. Y aquí hay que ser muy imparciales. Uno de los principios claves del procedimiento sancionador e incluso de un proceso penal es el principio de proporcionalidad, ¿no? De razonabilidad. Y entonces uno descubre lo siguiente, sobre todo en los procedimientos sancionadores, donde se ve mucho más nítidamente este principio,
consagrado en el artículo 230 y siguiente de la ley 2744. ¿Es proporcional, pregunta usted, es razonable que cuántos son los votantes en el Perú? ¿23 millones? Corríjame. ¿Sí? Esos 23 millones, un porcentaje interesante de electores, sea privado de su derecho de elegir a un candidato solo porque se le donó, imaginemos, hipotéticamente hablando, a 10.000 soles. O sea, la medida de excluir a un candidato porque, entre comillas, vamos a hablarlo en términos de acto jurídico, Javier, vició la voluntad de 10.000, sería proporcional a impedir que millones de personas puedan elegir ese candidato. A mi criterio, y no espero que lo comparta, no. Porque habría que tener en cuenta, en este caso, que el derecho que está involucrándose acá es un derecho colectivo. Es el derecho del candidato a acceder a un cargo público, que es un derecho consagrado en tratados de derechos humanos, específicamente en la Convención de Derechos Humanos. Efectivamente. Pero también hay un derecho involucrado que está implícito. Es el derecho a que yo pueda elegir. Entonces, cuando tú excluyes, afectas dos derechos: el derecho del candidato a acceder al cargo público y el derecho de los electores. Es proporcional una sanción que castiga a electores inocentes que no tienen nada que ver con la controversia que está siendo materia de sanción. A mí me parece que no. Y además, otra cosa importante, no hubiera sido más proporcional y razonable que en todo caso el distrito electoral, que fue materia de vicio de la voluntad, fuera excluido de la posibilidad de que vote por el candidato, ya que de esa manera, corto por lo sano, aquellos que posiblemente pudieron haber viciado su voluntad al momento de aceptar una dádiva? Se me ocurre. ¿No hubiera sido más prudente y más razonable una medida que impida que los electores que posiblemente recibieron dádivas sean excluidos y dejar que los otros que no fueron viciados en su voluntad decidan por sí mismos? ¿No hubiera sido más razonable que adicionalmente se le multe al candidato y se le recomiende y exhorte que no vuelva a hacerlo? Esa es una acción, por ejemplo, una acción de amparo que pudo plantearse para que inaplique el artículo relacionado a esta ley electoral relacionado a la exclusión, puesto que resultaría tentatoria contra los derechos de los electores. Yo, por ejemplo, hipotéticamente hubiera querido votar por uno y hubiera dicho: oye, me están castigando a mí y yo no he cometido la falta, y yo me siento afectado en mis derechos, conjunto con un montón de gente, la listo, imagínate que sean 2 millones, mi acción de amparo, quiero que me inapliques. Pudo plantearse. Porque cuando excluyes al candidato, también afectas el derecho del elector. Antes de la pregunta de Luis, ¿ustedes saben cuántos países tienen la sanción de exclusión? La mayoría de países que lo tienen son de corte autocrático o dictatorial. Las democracias más emblemáticas no tienen esa sanción, tienen la multa. Además, porque otra cosa, y ustedes creo que podremos discrepar, pero quizás en eso estemos de acuerdo, Javier. Creo que así me den una dádiva a mí. ¿Cómo aseguras que yo voy a votar por ti, Javier? Sí, secreto. Y así como recibí de Javier, recibo de Luis, recibo de Rolando, recibo de Paolo, recibo de Celín, recibo de Amparo, recibo de Bianca, de todo recibo. Y yo he visto gente que tiene las gorritas de todos los candidatos. Y los llaveros y todo lo que regalan. ¿Acaso eso asegura un voto? También están desafiando la inteligencia de las personas, como que yo me hubiera dejado de comprar por un solo por 10.000 soles. Eso es muy relativo. Eso es muy relativo. Por otra parte, hay que tomar nota de eso. Entonces, en el hipotético caso que yo hubiera estado interesado en que se respete mi derecho a elegir a cualquiera de estos dos candidatos, pudiera hacer una acción de amparo pidiendo la aplicación y quizás hubiera tenido éxito, mi estimado Javier. Podría haber tenido éxito, porque yo podría haber legítimamente dicho, yo soy junto con 2 millones personas que no hemos sido afectadas con ninguna dádiva y queremos votar por el candidato. ¿Por qué nos excluyes? ¿Por qué no solo las multas? ¿Por qué eventualmente no excluyes el distrito electoral? En fin,
es solamente un caso en abstracto que se vincula a la vía. Ahora sí me ibas a preguntar algo. Es que el argumento, ¿no?, de inaplicar una norma en base al derecho a elegir me recuerda bastante al amparo que presentó Marta Chávez para votar por Roberto Fujimori, ¿no?, porque él estaba impedido está impedido por ley. Sin embargo, como yo tengo derecho a elegir por el candidato, ¿no? Igual se podría aplicar con cualquier requisito, ¿no?, que exige la ley electoral. Efectivamente, y el caso entonces uno va descubriendo cosas, ¿no es cierto? Y yo les tomo el ejemplo a su compañero, y ya saliéndonos un poquito del ámbito jurídico, recordando un libro que se los voy a mandar por correo que ustedes han leído en la facultad, que se llama El miedo a la libertad. La mayoría de campañas electorales utilizan el factor de miedo. Y yo recuerdo la campaña en los 90 con Mario Vargas Llosa en la cabeza. ¿Qué impidió que fuera elegido como presidente cuando tenía? El miedo del shock, ¿cierto? Hoy, otros candidatos, hemos visto en las múltiples campañas subsiguientes, que han sido impedidos de llegar por estas campañas de miedo que dicen que tú vas a privatizar, tú eres terrorista, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, depende del ángulo en que lo miren, porque a mí me parece muy injusto como el fredismo quedó fuera. Claro, hoy día uno podría decir, y Mendoza también quedó fuera, y en la izquierda, y ahí sí estoy de acuerdo. O sea, no, hay que ser neutral. Y aquí hay que tomar un objetivo. Lo que dijo Marta Chávez, es oportunidad, no le faltaba razón, pero ahí tendría un problemita. Y la Constitución, como fue modificada, es inconstitucional, o sea, eso es un tema diferente. O sea, ahí la reelección era materia de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional y estaba cerrándole la puerta para que vuelva a postular. Es verdad, tenía un contexto diferente, pero no le faltaba razón a que ella sí tenía un derecho a elegir. Lo que pasa es que sobre ese derecho a elegir ya el Tribunal se había pronunciado y ya no podía hacerse más. En el caso de su puesto que me ha puesto, nadie se ha pronunciado sobre mi derecho a elegir sobre cualquiera de los candidatos que hay que excluir. Por lo tanto, podría tener un mayor, de alguna forma, porcentaje de éxito de haber intentado una acción de amparo. Esa es una lectura particular, personal, pero que sin embargo muestra que los derechos colectivos y derechos difusos tienen una característica, Luis. Normalmente son atípicos y normalmente se van tejiendo conforme la coyuntura y los conflictos nuevos o modernos que hay. Este tema de Guzmán y Acuña y el derecho a ser elegido y la exclusión no eran temas que podamos haber discutido en otra ocasión, porque este fenómeno de la exclusión, específicamente la sanción, es un fenómeno que ha salido a partir de la nueva ley. Por lo tanto, este proceso recién lo cavilamos a partir de una dinámica de ordenamiento jurídico distinta, y así van a ser los derechos colectivos, los derechos difusos. Van a empezar a calibrarse conforme vayan apareciendo contextos y normas de acuerdo a nuestra realidad social, ¿no? Un ejemplo mucho más lejano. Cuando Amparo estaba en los 60 o los 40, ¿tenía derecho a voto? No. ¿Cierto? En los 40 no tenía derecho a voto. Si alguien interponía una acción de amparo para que las mujeres de San Marcos tengan derecho a voto, eso sería una acción en el ámbito del litigio estratégico, porque lo que busca es generar derechos. Y es algo fundamental que aquí quede claro. El litigio estratégico, en el fondo, genera una consolidación de derechos colectivos o difusos que están en consolidación o generan nuevos derechos. Por ejemplo, el derecho a la verdad. ¿Es un derecho nuevo? Claro. El derecho al acceso al agua potable, el derecho al acceso a la electricidad, entre otros, son derechos nuevos que se construyen en base a ¿qué? Al litigio estratégico. Litigio estratégico entendido como la defensa de derechos difusos y colectivos, y que no solamente impactan en los litigantes, sino en la sociedad. Una vez que se han ganado estos casos, todos tenemos derecho a este servicio. En Estados Unidos, el derecho al acceso a la Internet es un derecho fundamental. Aquí todavía no ve Javier, pero probablemente en 30 años, una acción de amparo a que usted, viviendo en una zona alejada de la selva, tenga su acceso a Internet, porque considera el Estado en ese momento que sin Internet no hay democracia. Sin información no hay democracia. ¿No es cierto? Entonces,
pero todo el contexto. O sea, Europa tiene otro modelo, otro desarrollo, otra visión, y por tanto va a tener una generación de derechos diferentes. Ejemplo, y para solamente cerrar, si alguien hiciera una acción de amparo para el matrimonio gay, mal llamado, o la unión de hecho entre homosexuales, esa acción, sea que ganemos o perdamos, sería litigio estratégico. Porque lo que busca es generar un derecho que no existe o consolidar uno que a su entender existe. Cuando se gana el derecho a la pensión de la conviviente, que no existía originalmente, ese es litigio estratégico. Y ese es un derecho colectivo que se estaba generando, o si quieren, difuso, si no tenemos a todas claramente identificadas. Entonces, descubrimos que la mayoría de derechos nuevos se consolidan a partir de la defensa de derechos colectivos de difuso y litigio estratégico. ¿Por qué litigio estratégico? Porque en el Perú no existen procesos colectivos. No existen procesos en los cuales se discuta el interés general. Existen solamente procesos civiles, penales, constitucionales. Iba a preguntar algo usted. Acaba usted de decir el principio de legalidad y el principio constitucional en el sentido de familia, como también el hecho de elegir y ser elegido. Yo lo miro desde el punto de vista económico, por el marco constitucional, de una economía liberal, donde se apunta que todo vale. Vale una piedra como vale un carro. Entendido de esta manera, con el artículo 79 distinto, donde el Estado tiene un papel más amplio en proteger a la sociedad. Y esta es la preocupación porque cuando se precisa que ciertos derechos pueden entrar en discusión, como el caso de las elecciones, que es el derecho de elegir y ser elegido, tiene menos valor que un principio de legalidad bajo el procedimiento sancionador, que por la falta de razonabilidad, que puede haber sido una multa, sin estar expresa en la norma, pero un problema de razonabilidad que le da ese poder en una democracia a un juez, de poder imponerla, por ser una sanción, no prevista, pero sí razonada ante una exclusión. Y ahí quería llegar, Rolando, esa es una buena reflexión, que en principio las sanciones que pudo poner la autoridad electoral iban de la multa a la exclusión. Y la pregunta que yo me hago es, ¿y por qué tuvo que coger la peor sanción? La peor sanción. ¿Por qué no tuvo que tomar en cuenta el interés general y el interés social? ¿Por qué en la resolución del caso no se contempla la afectación a la sociedad? Solo se contempla a las partes y sus afectaciones particulares. Y allí hay una buena interrogante. ¿Había discrecionalidad en la autoridad electoral? ¿Pudo hacer una cuestión discrecional? Sí. Y eventualmente, ¿pudo inaplicar él mismo la norma por control difuso? Hay una discusión. Porque de acuerdo a nuestra Constitución, todos estamos como funcionarios obligados a cumplir la Constitución. Yo pude entender que la norma aplicada tal cual afectaba el derecho de ser elegido y no aplico la exclusión. Simplemente aplico la multa. Sin embargo, ahí teníamos un problemita. El Tribunal Constitucional en el año 2014 estableció que los colegiados en tribunales administrativos no podían hacer control difuso. Esa es la otra atingencia, que este es un colectivo sui generis, jurisdiccional, y sí podía, y es última instancia, y es definitiva, incluso no hay capacidad de revisarlo, salvo que haya una vulneración de procesos. Entonces ellos sí podían aplicar, pudieron hacerlo, y no lo hicieron. Entonces ahí hay un tema de fondo. Ahora, orden político, yo quisiera referirme al orden jurídico. ¿Lo podían hacer? Sí, no lo hicieron. Las implicancias ya las sabemos. Al hacer esto, me estoy refiriendo ahora al caso de las comunidades, donde en las altas zonas de la sierra, hay personas que tienen su tierra y recién se enteran ahora, después de 50, 100 años, que son tierras productivas para el caso de extracción de minerales. Ajá. Donde el Estado le obliga a venderlo a las empresas. Yo considero eso un poco peligroso, porque se pierde el derecho que la misma persona reconoce, que se llama derecho de propiedad, la libre disponibilidad de la misma. O sea, quiere decir que más vale el llamado principio para todos, entre comillas, que afectando el derecho de uno, porque lo está obligando a vender. Entonces eso me parece que la Constitución del 93 abre ese camino, que es muy distinto a la del 79.
lo que usted está planteando es interesante porque lo que estamos planteando es lo siguiente: el modelo económico de 79 era una economía planificada, una economía donde el Estado literalmente decidía todo en económico. Y tenemos una Constitución 93 donde el Estado se reduce a la mínima expresión y surgen los reguladores, ¿no es cierto?, los organismos públicos reguladores que a través del establecimiento de tarifas regulan el mercado, ¿no? Indecopi, Ocinermin, Oxitel, SUNAS, etc. Sí, pues ahí tendremos una limitación del litigio estratégico, porque yo podría hacer litigio estratégico dentro de un marco establecido. Yo no podría hacer un litigio estratégico en el cual yo vuelva a la economía planificada, porque me escaparía del orden constitucional que exige las reglas del derecho vigente. Ahí lo que me quedaría pues sería una reforma constitucional, pero no podría escaparme de lo que rige en la misma. Y les voy a poner un caso interesante, Javier. El Indecopi recibe la denuncia de una empresa que se dedicaba a vender pollos a la brasa. Aquí denunció a una universidad que vendía pollos a la brasa, que tenía una, ¿cómo se llama eso? Una especie de producción para sus practicantes y que hacían competencia a las empresas que allí estaban cerca y estaban ganando el amparo. Imagínate que la panadería de San Marcos le vaya tan bien que todos se vayan a comprar, ¿no? De industrial, le vaya tan bien. ¿Qué dijo el Indecopi? El Indecopi dijo: el Estado no puede desarrollar actividad empresarial, y cerró la pollería. Claro, a mi entender, Bianca, me pareció que eso no debió ocurrir porque si le iba tan bien, ahí iban los practicantes de la universidad, pudo desarrollar la actividad dentro de una economía de mercado, pero no, como nuestra constitución es muy cerrada, incluso en este caso, que es muy conocido, cerró la pollería, dijo: no, la actividad empresarial del Estado es subsidiaria. En tanto que hay otras pollerías cerca, el Estado no puede hacer competencia. Y ese es un claro ejemplo donde uno descubre que hacer una acción de amparo para rescatar a la pollería universitaria sería imposible, porque el ordenamiento jurídico no me lo permitiría. Entonces, hay una limitación al litigio estratégico y es el marco constitucional. No puede escapar de él, no podría escapar de él. Sería casi imposible, ¿no? Ni siquiera yéndome a la Corte Interamericana, a la Comisión, porque la Comisión diría el derecho interno también, los tratados impera sobre el derecho extraterritorial y podría ser que no resuelvan a favor nuestro, ¿no? Hay un tema que iría en el ámbito de reforma constitucional. Hay temas que no podríamos resolver con el litigio estratégico. El litigio estratégico tiene una limitación: la Constitución, el marco constitucional. Antes de que nos pase la hora, el litigio estratégico normalmente ha nacido en defensa del ambiente, la identidad cultural y derechos colectivos. Usualmente ha nacido de esa vertiente. La mayoría de la jurisprudencia es de esa vertiente. Allí se empieza a hablar del litigio estratégico, por lo menos en el caso peruano. En el caso argentino o en el caso centroamericano van por el ángulo de derechos humanos vinculados a procesos penales. Pero acá en el Perú la vertiente es básicamente ambiental e indígena, la mayor parte. Aquí quería destacar algo interesante. El litigio estratégico parte de una norma inconstitucional o de un caso representativo de un patrón de violaciones al derecho a un ambiente sano y equilibrado, a la identidad cultural, a intereses difusos, colectivos y de la sociedad u otro derecho humano que se vea afectado. ¿Cuál es la pretensión de un litigio estratégico? Como lo sería de un proceso colectivo en el ámbito de otros países. ¿Saben cuál es, Amparo? Economía. Yo no puedo hacer 1000 procesos por los 1000 afectados. De repente puedo hacer uno solo por un afectado cuyas implicancias sean para los afectados. Entonces, el litigio estratégico como proceso colectivo tiene como... Sería una acción popular, si fuera... Claro, si fuera una acción popular, si estábamos hablando de una norma que un decreto supremo, por ejemplo, que contradice una ley. Pero si estamos hablando de un caso como el de esterilizaciones forzadas, el caso de uno será el caso de miles. O si estamos hablando del caso de
derecho al acceso a la salud y que no hay medicinas para este uno, pero ese uno son miles de personas, lo que ocurre en este caso se replicará para otro. Entonces, el litigio estratégico en el fondo está dándonos a entender que al juez le vamos a decir, señor juez, Paola, doctora, resuelto este caso, tendré implicancias sobre los demás. Porque en base a que no puedo ser discriminado frente a otro igual, la entidad estatal tendrá que adecuar su conducta no solo para mí, sino para todos. Sería absurdo que Bianca, como conviviente, tenga derecho a pensión y otra conviviente no lo tenga, ¿no es cierto? Tendría que la entidad adecuar sus procedimientos para que todas las convivientes tuvieran el derecho a la pensión. Pero sería lo mismo también en caso de la discriminación, el hecho de que el grupo de mujeres pacientes no quiere decir que sea válido. Ah, efectivamente, y eso está claro, o sea, que yo acepte un procedimiento quirúrgico sin que se me haya brindado la información suficiente, no quiere decir que ese procedimiento continúe convalidándose o replicándose. Entonces, en estos casos, uno descubre claramente que la identidad de un litigio estratégico, que no es más que el proceso colectivo en el Perú, es que el caso individual pueda representar otros miles de casos, otros cientos de casos o otros cuantos casos similares, y que una vez que es ganado, la entidad pública tiene, al ser ordenado por el juez, la obligación de proceder conforme a ese caso los demás. ¿No? Caso emblemático, el caso de Plaza Vera y los perros lazarillos, ¿lo conocen? ¿No es cierto? O sea, yo soy un ciego, voy con mi perro lazarillo, oye, funcionaria, amparo, déjame entrar. No, acá no se deja entrar a personas con perro lazarillo. Cuando yo hago mi amparo y le gano a Plaza Vera, solamente para mí nomás, para Paola, que también es ciega, sorda y muda y para con su lazarillo, ¿podría que ella no pasar? No, el tribunal dice para todos, incluso para los que no han estado. ¿Y por qué esa dinámica del proceso? Porque justamente lo que hace nuestro ordenamiento jurídico acá en el Perú es asimilar al proceso constitucional o a estos procesos donde involucran lo que se denomina afectaciones sistemáticas de derechos fundamentales, hacerlos aplicables para otros casos similares. Se dan acciones de amparo, se dan acciones de cumplimiento, se dan acciones de verdad, pero no solamente en eso, sino podrían darse procesos civiles. O procesos, también sí. podría darse en un caso de habeas corpus, porque en el caso de la señora Narín, Podría cuando darse. se termina, no se dan ahí porque evidentemente se ve un exceso, porque la acción ha sido planteada para una persona que busca que salga favorecida. Ajá. Pero después cuando le piden una aclaración, ya no solamente llega a eso, sino que se extiende a lo demás que ven. Entonces eso ya el tribunal lo subsana y ir declarando sin efecto todo. Y es una gran Muy pregunta. distinto a la PAM. Esa es una gran pregunta la que hace y Javier da en el clavo. En nuestro ordenamiento jurídico, en ausencia de procesos colectivos, también existen los precedentes. Y los precedentes en realidad lo que hacen es, en el fondo, que no sea vinculante la sentencia solamente para las partes, sino sea oponible a todos los demás de la sociedad y los poderes públicos. ¿Y por qué hace eso? Porque entiende que hay un interés difuso, un interés colectivo, o un derecho colectivo, o un derecho difuso que debe ser resguardado. Por ejemplo, en el caso de un habeas corpus, la libertad de tránsito. En el caso de una acción de amparo a favor de la propiedad comunal de no solo esa comunidad, sino de todas las demás. Entonces, independientemente del caso de Nadine, el tribunal, el poder judicial puede estar mirando que quiere proteger derechos difusos similares, derechos colectivos similares. Ahora, independientemente que la óptica del tribunal o del poder judicial sea acertada o no, como dice Erich Fromm en El miedo a la libertad, aquí lo que importa no es estar en lo correcto o incorrecto, sino que haya habido un pensamiento propio del magistrado, de la sala, del colegiado, que te lleve a una lógica de que lo que quiso proteger es un derecho colectivo, un interés general. Ahora, si no lo hubo, intereses políticos, eso es otro tema, pero en realidad, en el fondo, utiliza un instrumento, un mecanismo, como el precedente, creado justamente para proteger a derechos colectivos, derechos difusos, y crear credibilidad
de una manera quizás indebida, pero la lógica es esa. La lógica es esa. Ahora, ¿cuál es el problema? Normalmente el problema viene cuando el precedente es nefasto o negativo. Y ahí sí tenemos un problema. ¿Cómo cambiar ese precedente? Es todo un dilema, ¿no? Específicamente en este caso, el de la Corte Suprema. ¿Cómo cambia primero una casatoria civil? ¿No? Es más fácil cambiar una sentencia del Tribunal Constitucional que un pleno, ¿no? Ahí tenemos un problema de falta de posición. ¿Cómo lo podríamos resolver? A mi criterio, una forma de resolverlo es cuando se genera una ley que regula la materia. Si creas una ley que regula la materia, el pleno queda sin efecto porque la ley está regulando un tipo específico de supuesto de hecho y genera predictibilidad. Finalmente, el último tema aquí que quería esbozar como litigio estratégico es: litigio estratégico también es toda aquella acción o proceso judicial que defiende competencias de entidades o instituciones públicas. Es clave eso porque en realidad no es solamente que tenga yo un derecho fundamental, un derecho subjetivo, sino que las entidades que supuestamente me van a proteger funcionen adecuadamente. Rolando, ¿qué hago yo teniendo un derecho fundamental adecuadamente construido si las instituciones no funcionan? Nada. Imagínense el caso supuesto. Rolando es detenido ipso facto en este momento por Javier. ¿Sí? Javier, imaginemos, es un juez que ha dado mandato de detención por delito de flagrancia. No, cualquiera que se le ocurra. ¿Sí? Y de pronto a los 6 meses se descubre que un error no era él, era un homónimo. No era él. Era Bianca que había dado el nombre equivocado. Eso ocurre mucho, ¿no es cierto? Yo estoy ahí y digo, ¿cómo me llamo? Y recuerdo la lista de mis alumnos. Me llamo Javier. Y lo detienen. Y nadie verificó mi DNI, nadie me tomó huella digital. Les cuento que en el caso de Baguazo pasó. Hay muchos procesados que fueron el nombre que dieron otros indígenas, al final están siendo citados. Y en la general, y nunca se les tomó la general de ley. ¿Cuál es el problema acá? ¿Acaso hay un fondo de reparación por errores judiciales o detenciones ilegales en el Perú? No. Existe, pero no se cumple. La Constitución lo prevé. Hay una ley también. ¿Pero el Poder Judicial ha implementado ese fondo? No. ¿El Ministerio de Economía y Finanzas ha dado ese fondo? No. Entonces, si generamos una acción de cumplimiento para que se cumpla la Constitución y la ley, ¿estamos haciendo litigio estratégico? Sí. No estoy defendiendo ahí el derecho subjetivo a la reparación del daño generado por la detención o por el error judicial, sino estoy generando la construcción de una institucionalidad y generando también competencias sobre una materia específica. Sin recursos, sin implementación de ley, no hay nada, ¿cierto? Entonces el litigio estratégico en el fondo también tiene que ver con el cumplimiento de las leyes, con la construcción de institucionalidad y con la defensa de competencias adquiridas, ¿no? Hipotéticamente hablemos, digamos, otro ejemplo que fue real. Había una entidad, y sigue habiendo, que se llama Sindermin, que decía: Dios inicialmente era competente para determinar cuánta contaminación por petróleo. OEFA decía: yo debería ser, pero no estoy seguro si soy el que debería determinar la contaminación por petróleo. Nadie se ponía de acuerdo, Javier. Luis, nadie se ponía de acuerdo. ¿Quién definía cuándo había contaminación de petróleo o no? Ninguna. Porque como por el principio de legalidad tiene que estar tasado quién es, nadie lo hacía. ¿Qué tuvo que hacerse, doctor Celis? Tuvo que hacerse una acción de cumplimiento donde un juez dijo: usted, OEFA, es. No, la ley no dice, yo lo digo, mandato judicial. Y a partir de ese momento, OEFA tuvo competencia para determinar la contaminación por petróleo. Y ya ven que a veces, en ausencia de ley, el juez identificó que esa es la autoridad competente idónea para poder determinar si hay contaminación de petróleo o no en la selva peruana o en cualquier parte del Perú. Entonces, el litigio estratégico tenemos que romper el esquema que solamente se vincula a defensa de derechos subjetivos, derechos humanos, sino también se vincula a la institucionalidad, a la construcción de una democracia efectiva y además al cumplimiento de las leyes y la conducción.
A veces olvidamos que eso también es una defensa abierta de derechos colectivos, derechos difusos, o intereses acerca difusos y colectivos. Siguiente, por favor, Amparo. Siguiente. Y aquí quería dejarles una reflexión. En nuestra Constitución Política del Perú, en nuestro Código Civil, en nuestro Código Procesal Civil, ustedes ya son profesionales con amplia experiencia, han cursado una serie de cursos de derecho. Hay una regulación específica y completa sobre procesos colectivos o sobre stricto sensu, derechos colectivos y derechos difusos. Está aislada, asistemática y prácticamente, como dirían algunos doctores Celis, para cumplir, ¿no? Y me error criollo. Es como cuando le dicen a la muchacha, sí te quiero, pero le están diciendo de palabra para afuera, porque en realidad no es materialmente eso visible. Y aquí en la Constitución Política de nuestro Estado no hay ni una sola referencia a la protección de derechos colectivos o derechos difusos. Léanse del artículo 1 al artículo 3 y no hay. Todos son derechos individuales, derechos de individuos, de personas. Ojo. Y el desarrollo de derechos colectivos se ha dado a través de la jurisprudencia del TC. Quizás una de las pocas referencias a derechos colectivos sea el de la propiedad comunal y lo referido a comunidades nativas y campesinas. Pero hay que decirlo, son los únicos derechos colectivos, y los derechos de los consumidores, y los derechos de los pacientes, y los derechos de los trabajadores, y otros derechos colectivos que pueden estar construyéndose no existen, como los discapacitados, por ejemplo. Entonces sí hay, pero no lo estamos desarrollando acá. En otras constituciones, como la ecuatoriana o la boliviana, y usted lo mira por debajo del hombro, se generan derechos específicos de reparaciones colectivas, ¿no? Incluso, aunque usted no lo crea, hay un sujeto de derecho que se llama sujeto de derecho a naturaleza. ¿Y por qué creas el sujeto de derecho a naturaleza? Porque están locos, dice Bianca. No, porque la naturaleza necesita reparación cuando es dañada. Y cuando le pones una subjetividad, bueno, esa subjetividad irán los fondos a través de un fideicomiso y el Estado los administrará. O sea, generas mecanismos jurídicos para poder hacer que alguien salga en su defensa. ¿Quién va a ejercer de alguna forma la defensa de la naturaleza? Un procurador del Ministerio de Medio Ambiente de ese país, seguramente. Vemos el Código Civil y todos hemos leído el Código Civil. Díganme ustedes, Javier, Alain, Rolando, ¿dónde está el capítulo del Código Civil de derechos colectivos? De derechos difusos, de intereses jurídicamente protegidos, pero de colectividades. No hay. El Código Civil Ya llegamos ahí al proceso civil, pero en el civil hay. No hay. ¿Por qué de carácter personal? La única, por ahí, cosa así. Podría ser el Código Civil de Derecho o la asociación. Sí, pero el derecho a asociación es en realidad el derecho a asociarse. Y muy distinto, porque cada sociedad tiene. ¿Saben dónde podría estar? Cuando hablo de obligaciones mancomunadas, obligaciones solidarias. Hay una cosa, una teoría muy primigenia, ¿no es cierto? Porque ahí se está contemplando que hay varios sujetos que podrían compartir derechos patrimoniales. Pero los desarrollan básicamente por una relación patrimonial, no otros derechos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, no hay construido nada. Y acá entramos al Código Procesal Civil. En el Código Procesal Civil sí hay una tutela de intereses difusos y colectivos, pero apenas 2 artículos. No hay una construcción orgánica. Por ejemplo, es justo, Amparo, que si yo voy a defender el derecho a una administración equilibrada, yo costee los medios probatorios para probar el daño o la posible vulneración o amenaza al derecho colectivo, que el juez, Javier, me diga, usted pruebe que se afecta, o sea, yo tengo que asumir la carga probatoria que beneficie a toda la sociedad, Paola. Es justo que yo tome ese costo, o sea, uno trata de hacer las cosas bien y le dicen que usted pague el laboratorio que cuesta miles y miles de dólares, o sea, si yo con la puta tengo para vivir, ¿cómo voy a sostener eso? No, multa, pero si estoy intentando defender al medio ambiente, a la sociedad, o sea, que estás persiguiendo que nadie se presente a defender el ambiente, allí te das cuenta, el doctor Celis,
que al no haber una estructura de proceso para defensa de derechos difusos o colectivos, se le impone reglas de juego comunes e individuales, donde claramente si yo estoy imputándole a usted una responsabilidad, tengo que probarlo, ¿no es cierto? Y entonces resulta razonable que yo aporte los medios probatorios. Pero no es razonable que si yo estoy defendiendo el medio ambiente o la sociedad en general o un derecho humano, me digas a mí, bajo percibimiento de multa, que presente los medios probatorios y si no me vas a tomar la acción como temeraria. Eso sería absolutamente antidemocrático porque generaría pues que nadie presente nada. Ahí te das cuenta que nuestro Código Procesal Civil es insuficiente con sus artículos. Y aquí, en este primer pleno pasatorio, que no alcanzó el tiempo para desarrollar, uno se da cuenta de eso. ¿Saben por qué? Se los adelanto con cargo a explicarlo en la otra clase. Aquí lo que ocurrió es que una señora con sus menores hijos dice a la Corte Suprema: la reparación indemnizatoria que me ha dado la empresa Yanacocha, ascendente a no más de 20.000 soles, es insuficiente por los daños que se me han causado. Reclamo daño al medio ambiente y daño a mi salud. Y la Corte Suprema dice: usted no puede reclamar daños al medio ambiente. Usted no es legitimada. ¿Y quién lo es? No te dice quién es, pero te dice que ella no es. ¿Ella tenía legitimidad para hablar para ese contexto? Sí, porque aparte de este Código Procesal Civil, para ese momento en que resuelve en este caso existía una ley general del ambiente donde dice cualquier persona con interés difuso colectivo por el ambiente puede interponer una acción. Y aquí me recuerdo esta ley electoral a propósito de la elección de ayer, que se aplicó a partir de enero, ¿no es cierto?, sobre los procesos en marcha, y dijeron acá teoría de los hechos cumplidos, o sea, la ley aprobada se aplica. Bueno, la Corte Suprema aplicó teoría de los derechos adquiridos. Dijo: yo solamente aplico el Código Procesal Civil, que al momento en que se produjo la transacción extrajudicial entre la señora y sus hijos y Yanacocha estaba vigente. Si a estas alturas hay una norma que permite que ella tenga legitimidad, voy a cerrar mis ojos y no la voy a ver. Ese tipo de cosas uno descubre acá, y se los he mandado estratégicamente, estimado Javier, en Word. ¿Por qué? Para que los reto a buscar dentro de esta jurisprudencia la Ley General del Ambiente. Encuéntrenla. Y luego los reto a que verifiquen de qué año es la sentencia y de qué año es la Ley General del Ambiente. Hasta no recuerdo, corrígeme Javier, este Código Procesal Civil que tanto aman los Eugenia Ariano Boys y los Monroy Galvez, establece pues sin duda supuestos en los cuales se debería aplicar una defensa por daños al medio ambiente, que es limitada, pero que la Ley General del Ambiente se amplía, ¿no? Y otro particular hecho aquí es que se asimila la transacción extrajudicial a la judicial. Estoy adelantando cosas que ustedes vamos a discutir la semana que viene. ¿Ustedes están de acuerdo que la transacción extrajudicial y la judicial sean lo mismo? Creo que aplicamos el Código Civil que dice que la transacción tiene cosas juzgadas. No, pero para ti te pregunto, ya usted olvídese lo que dice usted. Voy a volver a, y les voy a mandar el libro de Erich Fromm y El miedo a la libertad, porque les va a servir mucho para su tesis. Ahí dice lo siguiente: todos tenemos que tener pensamiento propio, aunque sea incorrecto. Ya hay que tener tu propia lógica. Tu lógica, Luis, ¿cuál es? ¿Es asimilable la transacción extrajudicial con la judicial, sí o no? ¿Y por qué? No tengo idea. Javier. No, porque la transacción judicial está un juez de por medio que verifica que las partes, sus posiciones sean más o menos equilibradas. La transacción extrajudicial es hecha fuera de un proceso judicial, sin un juez de por medio. No hay garantía. ¿Qué? No hay garantía. No hay ninguna garantía. Y además, díganme ustedes, un derrame de mercurio que te va a afectar de por vida, 20.000 soles Paola te haría feliz. Además, los derechos fundamentales no son conciliables. Y ese es el otro punto que vamos a discutir. ¿Podían transar sobre su derecho a la salud? No se puede. Y sin embargo la Corte Suprema prácticamente validó, dijo: ya transó
extrajudicialmente y yo lo asimilo a declaración judicial y se acabó, ya no hay forma de que usted, señora, desconozca esa realidad. ¿Saben qué es lo más escandalosa? Que prácticamente la pintan de deshonesta la señora. ¿Y saben lo que hace? Algo así como un regocijo de la falta de consideración y compasión. Señora, a usted le voy a aplicar los actos propios. ¿Qué es la teoría de los actos propios? Es aquella que dice que cuando usted hace algo la primera, no puede contradecir con un segundo acto. Señora, usted firmó algo y luego por acá no puede presentar una acción una acción de responsabilidad civil para desconocer eso que usted firmó. Eso repugna al ordenamiento jurídico, eso es deshonesto. Aquí en nuestra sociedad, en el Perú, se respetan las contrataciones. Yo no voy a permitir que usted defraude la palabra empeñada. Caso cerrado. Así fue como cerró el caso. Y aunque parezca que yo estoy exagerando, cuando usted lea la sentencia, o aquellos que ya la vieron la recuerden, es lo que dice. Irónicamente, es la primera vez que se aplican actos propios en el ordenamiento jurídico peruano. Traen una teoría que no está consagrada en ninguna parte del Código Civil, porque no está, y se la aplican a una humilde señora cajamarquina y sus hijos. A ver, aplícale eso a Banco de Crédito, aplícale eso a Grupo Romero, a ver, aplícale, a ver, no, a ella no. A una humilde señora de campo, con su abogado que como pudo, quiso defender. Muy bien, ahí nos quedamos. Un trabajo para ustedes. Lean la sentencia, yo les voy a traer la próxima semana. Y si no se los envío, cuadros comparativos y resúmenes de la sentencia, con cargo que ustedes la lean también por supuesto. Nos vemos. Esto ha sido todo. Gracias.